con Daniel Luestres. Muy bien. Miembros da Comisión polo convite, a súa atención nesta tarde. Siendo nieto de gallegos, decir que muy humildes, que lamentablemente conocieron demasiado bien la pobreza, hijo de unos padres que pudieron estudiar gracias a becas y ayudas públicas. Es realmente un honor ser citado en una sesión formal del Congreso de los Diputados en esta comisión, porque crean que algo les puedo aportar. Y sobre todo para analizar un asunto tan importante, yo creo para todos, como la desinformación y los medios de comunicación. Es extraño estar al otro lado, se me hace muy raro hacer yo una exposición y que sean ustedes los que hagan las preguntas. Me impone cierto respeto, pero les propongo que esto no sea el signo de los tiempos, que no sea una de esas tertulias, ¿no?, de esos zascas cruzados en redes sociales, en donde no se sabe quién es el político y quién es el periodista. Pocas cosas más importantes que el saber estar cada uno donde le corresponde. Y he de decir que quizás por no un periodo muy prolongado de tiempo, habida cuenta de que empezaron ustedes muy pronto y seguramente estén cansados de tanta actividad parlamentaria. También les propongo conversar lejos del partidismo, porque creo que el Parlamento y este Congreso de los Diputados debe hacer leyes para todas y todos, aspirando a representar el sentir del momento, sí, pero también buscando cuidar consensos básicos y amplios sobre derechos fundamentales que no estén al albur de mayorías coyunturales. Y el derecho a literalmente comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, que no el derecho a mentir, está consagrado en la Constitución de 1978. Son ustedes, señorías, las llamadas a preservar ese derecho. La pregunta es muy obvia, ¿no? ¿Supone hoy la desinformación un riesgo especialmente relevante? Es una pregunta pertinente porque de la respuesta dependerá si hay que hacer algo o no. Para mí es un sí claro. La desinformación existe, eso sí, desde siempre. Un político que dice lo que no es, un medio que manipula, incluso campañas orquestadas entre políticos y periodistas en torno, por ejemplo, a unas elecciones. Nada nuevo bajo el sol, tampoco en España. Pero la desinformación es particularmente relevante hoy, en tanto puede poner en riesgo nuestro sistema democrático, especialmente en momentos de crisis. Ahí está la clave, en esos momentos, en la capacidad de disrupción. Cuando un número relevante de ciudadanos pone en riesgo el resultado electoral, como ocurrió en Estados Unidos hace 4 años, hasta el punto de creer sensato asaltar el Capitolio, casi una necesidad, la democracia está en riesgo. Y no por el hecho en sí, que también, sino por la estrategia previa, muy trabajada y muy amplia, que desemboca en ese hecho. Cuando hay partidos que en España ponen en duda nuestro sistema de recuento de votos o el voto por correo, hay medios importantes que lo difunden, la democracia puede estar en riesgo. Cuando deliberadamente noticias falsas que desvían la atención o promueven el descrédito generalizado se imponen, pasan de ser una cuestión de minorías a condicionar el conjunto de un país. La democracia en su conjunto sufre. Sobran ejemplos en torno al COVID, en torno a la efectividad de las vacunas, algo que potencialmente ponía en riesgo la salud pública, como en torno a la Dana de Valencia, ¿no?, llegándose incluso a hablar de ocultamiento de muertos, algo que puede poner en riesgo la confianza imprescindible en las instituciones en un momento en el que son vitales para salvar vidas y recuperar una cierta normalidad. ¿Por qué es eso hoy particularmente relevante? Lejos ha quedado esa imagen de toda una familia, ¿no?, desde los abuelos a los nietos, reunida ante el televisor como una suerte de mini sociedad frente a un único canal. Hoy las audiencias están fragmentadas hasta generar burbujas. Las pantallas se multiplican y todos tenemos una en el bolsillo, en realidad en la mano constantemente. Recuerden que hay que desconectar. Y los emisores también se han multiplicado, con lo que todo es a la carta. La tecnología que permite algo tan bueno como la expansión de la información nunca vista en la historia, también abre la puerta a la manipulación. Los medios de comunicación siguen siendo importantes, sí, pero menos, porque han cometido errores y perdido prestigio al tiempo que emergían nuevas formas de recibir información, a menudo ajenas a casi cualquier control. Ya tenemos, pues, los elementos de la tormenta perfecta. Una tecnología habilitante como nunca antes, intereses de potencias extranjeras, creo que además han hablado ustedes en esta comisión del papel de Rusia, pero también de actores domésticos que gracias a esa tecnología pueden abrirse paso como nunca antes. La popularización de redes sociales con más importancia y usuarios que nunca, pero con pocas reglas, organizadas a través de audiencias fragmentadas que a veces no hablan entre sí.
y, por último, unos medios de comunicación más débiles por un peso propio decreciente que acusan la precariedad y, en algunos casos, el descrédito, más expuestos que nunca a todos los actores anteriores. El Digital News Report de 2024 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, que creo que ya a estas alturas habrán oído citar varias veces, explica bien las consecuencias. Son una sensación de toxicidad que lleva al fenómeno de la aversión a los medios y a las noticias. En España, un 44% de los encuestados asegura tener fatiga informativa. Un 37% procura evitar noticias de forma habitual, 8 puntos más respecto al año pasado. Entre los menores de 34 años, el porcentaje es 7 puntos mayor. España está entre los países con más fatiga informativa y 7 de cada 10 ciudadanos aseguran estar preocupados por los bulos. Si al principio bromeaba con que hay veces en las que periodistas y políticos se parecen demasiado, y eso es un gran problema, también hay medios de comunicación indistinguibles de cualquier otro emisor, sea de información o de desinformación. Les pongo un ejemplo habitual. ¿Cuántas veces no hemos hablado con esa amiga o amigo que nos pregunta alarmado por una información que nosotros sabemos que es falsa y que tiene que ver con la política o con los medios? Y cuando le preguntamos, ¿pero tú eso dónde lo has leído?, ¿no? Y la respuesta es en WhatsApp, ¿no? O me lo ha mandado fulanito sin tener noción alguna de la fuente, o dicen a secas en Internet, como hace décadas se hablaba de la televisión o del parte. En ocasiones, tan acrítica es la credulidad concreta como potente acaba siendo la incredulidad general, la sensación de que nada significa nada, de que no hay de quién fiarse. Y ahí es cuando estamos perdidos todos, los medios, la política y la democracia. Bueno, menudo panorama, ¿no? Yo les diría que, pese a todo, hay motivos para la esperanza, y la esperanza, que debe ser algo profunda y hondamente político, se encuentra, además de la confianza en una sociedad democrática como la nuestra, con ya unas décadas de tradición en esta etapa, la esperanza está en este Congreso de los Diputados. Sí, se encuentra en ustedes, claro, ¿en quién si no? Porque, diagnosticado el problema, la pregunta es ¿qué hacer? Y a menudo se escucha aquello de que no hay que hacer nada, que toda intervención es control y que quienes se creen los poderes públicos para interferir en algo sagrado, ya saben. La mejor ley de prensa es la que no existe. Ese planteamiento puede ser bien pensante a veces, o ingenuo casi siempre, pero siempre es una trampa. Para empezar, porque ya hay leyes y una extensísima jurisprudencia que regulan y la Constitución consagra ese derecho del que antes hemos hablado, ¿no? Leyes sobre el derecho al honor, las injurias, las calumnias, la revelación de secretos, el secreto profesional, el derecho a la rectificación, por no hablar de las licencias de radio y televisión o de las leyes de publicidad institucional que condicionan a todo el sector. En otras palabras, los periodistas defendemos nuestra libertad de expresión, no queremos que nos digan lo que debemos publicar, pero no operamos en el vacío. En todas las democracias hay leyes sobre todo y sobre esto también. La pregunta no es si hay que regular, sino cómo hay que hacerlo. No caigamos en ese mantra neoliberal ya caduco para la economía de que el mercado se regula solo. O en ese otro sobre el cambio climático que dice que, bueno, que a lo largo de la historia siempre ha habido variaciones. Vivimos un cambio climático de la información y lo público no puede quedarse al margen. La información es algo demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado, que significaría, como siempre, dar más poder a los más poderosos, generalmente por encima, cuando no a costa de los intereses del conjunto de la ciudadanía. Bueno, para que esta intervención no se quede una reflexión más o menos general, vengo con 10 propuestas concretas que he sintetizado en un documento que pondré a disposición del señor presidente o que les enviaré gustosos si tienen intereses. Son propuestas que, creo yo, mejorarían el ecosistema mediático y el debate público, independientemente de que cualquiera de los partidos aquí representados, para disgusto evidente de todos los demás, tuviera mayoría absoluta y, por tanto, amplias posibilidades de arrimar el ascua a su sardina. 1. Blindar y completar el Reglamento Europeo sobre libertad de medios de comunicación. Yo creo que no puede ser que un consenso europeo sobre reglas muy básicas que reúne a partidos, instituciones, latitudes tan diferentes, se convierta en un juguete más de la lucha partidista. Aunque lo impulse el Gobierno, o, si prefieren, incluso aunque el Gobierno tuviera la intención de instrumentalizarlo. Lo que aporta este reglamento es, sobre todo, más transparencia sobre la propiedad real y última de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que un ciudadano curioso no tenga acceso en un par de clics a esa información y deba emprender sus propias pesquisas online o incluso acceder al registro para conocerla?
Lo mismo con la publicidad institucional. ¿Cómo es posible que aún hoy no sepamos cuánto dinero recibe cada medio de administraciones o empresas públicas? ¿Qué liberal podría oponerse a la transparencia? El reglamento es de obligado cumplimiento. Ya está en vigor y en agosto todo su contenido será de aplicación. Será importante, pero es esencial creérselo, respetarlo y completarlo en cada país miembro. Segunda, cambio en la medición de las audiencias. La actual medición de las audiencias y, en especial, su peso determinante en el acceso a la publicidad institucional no tiene ningún sentido. Y lo primero es tener un mapa realista de lo que hay. El actual modelo favorece a los medios capaces de generar clics por cualquier vía, aunque sea a través de contenidos falsos, o de otros ciertos, pero que no son leídos por los usuarios, a los que se atrae a través de engaños y que cierran de inmediato esa pestaña cuando se dan cuenta, ¿no? De medios que falsean su apuesta a través de la indexación sin límites o la integración de contenidos que nada tienen que ver con la naturaleza de un medio de comunicación. Insisto en lo que decía antes, es decir, esto se aplica a cualquier medio del espectro y medidas como las que le planteo yo creo que serían positivas para todos. Esto perjudica a los medios independientes, de menor tamaño o audiencia, que aunque tengan lectores nunca llegan al corte de la publicidad institucional. También perjudica a aquellos que apuestan por la suscripción o que son locales. Es imprescindible elaborar criterios objetivos, pero no solamente cuantitativos, no meramente cuantitativos. Hay que equilibrar la balanza. Cuando hay medios que presumen de millones y millones de visitantes, en ocasiones más que cabeceras de las más leídas y prestigiosas de países muchísimo más grandes que el nuestro, pero son difícilmente identificables en una encuesta de pregunta espontánea, o apenas tienen seguidores en redes sociales, yo creo que es evidente que algo falla. Y son esos medios los que se benefician del grueso de la publicidad institucional. Ya le avanzo que no vengo aquí a pedir ningún tipo de subvención ni de fondo y estoy encantado, si así lo desean, de especificar la publicidad institucional que recibe Infolibre. Yo creo que la audiencia tiene que seguir contando, pero hay que poner coto al negocio de diseñar trampas para inflarla con el objetivo de recibir dinero que es de todos. 3. Criterios de exclusión y sistema de puntuación en el acceso a la publicidad institucional. ¿Tiene sentido que un medio condenado por mentir o por delitos relacionados con la información o la desinformación reciba dinero público para seguir haciéndolo? ¿Tiene sentido que un medio sin una relación de trabajadores pública o conocida reciba dinero público? ¿Tiene sentido que medios de comunicación de cierta entidad, ya sea en su organigrama directivo, en su redacción o equipo de gestión, estén al margen de las normas sobre paridad que ya aplican en algunas empresas e instituciones públicas? Más allá de la definición de medio de comunicación, que está ampliamente esbozada en el Reglamento Europeo, cabe preguntarse si el dinero de todos debe ir a medios con severos reproches judiciales, que no aplican la mínima transparencia o que atentan sistemáticamente contra valores fundamentales de la democracia española. Y con esto no quiero decir que un gobierno prohíba a un medio, a un pseudomedio incluso, o a una web publicar el contenido que desee con arreglo a la legislación en vigor hoy sobre libertad de expresión. Faltaría más. Pero subvencionar la mentira no parece que deba ser el objetivo de las administraciones públicas. Del mismo modo, un sistema de puntos podría priorizar en determinados aspectos aquellos medios que sí incorporen características o valores básicos definidos previa y adecuadamente desde la igualdad a la diversidad, por ejemplo. 4. Protección de los modelos de suscripción. Las y los suscriptores son ciudadanía comprometida y organizada y generalmente un indicador de calidad. Nadie financia un medio de comunicación para que le mientan, a sabiendas, desde luego, o para que le decepcione con trampas tecnológicas. Un número elevado de suscriptores, de verdad, que paguen, da libertad al medio, ya que lo hace menos dependiente de otros intereses institucionales o privados sin cuyo apoyo se compromete la viabilidad. La suscripción debe ser un criterio más en la publicidad institucional, de modo que se premia a los modelos que apuestan por la independencia y la resiliencia frente a condicionamientos ajenos a la naturaleza de su producto informativo o las personas que lo sostienen. 5. Transparencia sin límites a la inteligencia artificial. Es una realidad imparable, pero es imprescindible preservar medios de comunicación hechos por periodistas que aclaren exactamente si ofrecen contenido hecho por inteligencia artificial, en qué medida y con qué supervisión. De nuevo, no debería subvencionarse con dinero público medios hechos por máquinas en el porcentaje que se decida.
6. Defensa de los periodistas frente al llamado lawfare. La revelación de secretos, un delito que puede comportar hasta 5 años de cárcel, es utilizado a menudo por empresas o políticos como una vía para amedrentar a los periodistas en su ejercicio profesional. Nosotros mismos en Infolibre lo sabemos bien. No hemos sido condenados jamás, pero sabemos lo que es tener que defenderse en procesos judiciales que desgastan a los redactores y preocupan a sus familias. En ocasiones no se busca ganar el caso judicial, sino simplemente iniciarlo, obligar al medio y al periodista a invertir tiempo y dinero en su defensa y que en un futuro, pues se piense 2 veces si merece la pena informar sobre alguien poderoso y con recursos. Los medios pequeños sufren especialmente los conocidos como SLAPP, o pleitos estratégicos contra la participación pública, por delitos como revelación de secretos u otros muchos. Es un debate europeo, pero debe ser también español, e incluir modificaciones, yo creo, en la instrucción judicial, de modo que se proteja tanto los derechos de los demandantes, evidentemente, como el libre ejercicio del periodismo. 7. Transparencia de los altos cargos de los medios de comunicación y límite a los conflictos de interés. En algunas tertulias de máxima audiencia, los que son presentados como periodistas o analistas, así a secas, son además empleados de lobbies o consultores que trabajan sobre asuntos o para clientes sobre los que después opinan delante del micrófono. En vez de expresar una opinión independiente, sea la que sea, alimentan su propio negocio y su propio conflicto de interés sin que el espectador lo sepa. Los directivos de medios de comunicación, presentadores de los principales espacios o analistas de los programas de máxima relevancia deberían presentar, hacer pública una declaración de intereses para que al menos el ciudadano pueda valorar si hay algún conflicto o si en realidad su trabajo es el que dice ser. 8. Plataformas bajo control democrático más estricto. Dábamos la noticia en Infolibre hace 3 meses, las plataformas online se niegan a retirar el 70% de los contenidos racistas reportados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Las grandes plataformas tecnológicas, las redes sociales, disponen de códigos de conducta, es cierto, de reglas internas que de momento son absolutamente insuficientes, especialmente en la prevención de los delitos de odio o la protección de las minorías. Saben que en Australia se va a prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Y aunque no existan varitas mágicas, y quizás esta tampoco lo sea, hay estudios que alertan del riesgo de redes sociales sin educación en casa o en la escuela y de los retrocesos que pueden provocar en las generaciones más jóvenes, que son, por cierto, aquellas generaciones que en distintas encuestas aparecen como las más proclives a discursos extremistas o incluso a la defensa de regímenes autoritarios. Eso debería, yo creo, preocuparles especialmente a ustedes. No tiene sentido promover cambios en los medios de comunicación que se sumen a las salvaguardas que ya operan en el mundo analógico sin hacer mayores exigencias a las redes y plataformas que se rigen por algoritmos opacos, por la propiedad con propiedad de empresas o países extranjeros y que en algunas ocasiones presumen de falta de neutralidad o partidismo. Y todos conocemos el caso de Elon Musk y X. 9. Impulsar la autorregulación. Yo creo que no es función de los gobiernos o de los parlamentos decidir qué es verdad o qué es mentira, ni actuar como verificadores de los medios de comunicación y los periodistas. Y más de uno lo ha intentado, también de distinto signo en el pasado. Creo que sí es necesaria una autorregulación en el sector de los medios de comunicación, que cree organismos que velen por el buen hacer y más especialmente que reprueben a los que lo hacen mal. Aunque se trate únicamente de una sanción reputacional o de prestigio, las diferentes asociaciones y colegios profesionales yo creo que no son suficientes. Debería crearse una suerte de consejo de medios que no estuviera controlado por las empresas, y esto es importante, sino por profesionales procedentes de la pluralidad mediática de España, que pudiera, como digo, emitir recomendaciones, reprobaciones que contasen con la suficiente publicidad y, por ejemplo, que fuera un elemento a tener en cuenta de cara al apoyo público a los medios de comunicación del que antes hablábamos, o incluso de la acreditación como periodistas ante las instituciones. 10 y último, alfabetización mediática y digital. Es imprescindible mejorar la educación en los niveles más básicos sobre el uso de las nuevas tecnologías, la detección de noticias falsas o la identificación de fuentes fiables. Esto en realidad es un poco una derrota de los medios de comunicación, pero la educación tiene que ocuparse, como de todo lo demás, también de este aspecto. Parece obvio que en un mundo cada vez más tecnológico y con cada vez más riesgos, esta cuestión no debe quedar al margen de los planes de estudios.
¿Por qué no una asignatura o un buen número de unidades didácticas sobre la alfabetización digital? Habiendo dejado esta propuesta para el final, en realidad puede ser la más importante. Decía Marisa Paredes en su histórico discurso de No a la guerra en los Goya: no hay que tener miedo a la cultura, ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira y al humor. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo. Hago mías sus palabras, les deseo muchísima suerte, será la de todos, aciertos, porque la información necesita lo público y lo público necesita buena información. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Basteiro, y hacemos el turno de rondas de los grupos, empezando por el Grupo Plurinacional Sumar, y tiene la palabra